Conversaciones de Fe, un espacio donde la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. Hola, bienvenidos a Conversaciones de Fe. Yo soy Yves Malcott. Bienvenidos, Yolanda Malcott. Hoy pues tenemos una invitada muy especial, que es una invitada que es muy técnica. Ya la conocen, ha venido con nosotros varias veces en este programa. Se trata de Yasna Bueno, que vive en el Perú, ahí en Iquitos, que conoce muchas cosas acerca de etnias. Y hoy nos quiere hablar de lo que son traducciones de la Biblia. Conocemos la traducción en español, en inglés, en los idiomas normales, que bueno, todos estos idiomas grandes tienen su traducción, pero yo creo que ahorita vamos a hablar de idiomas muy difíciles, muy extraños, que son hablados a veces por muy poca gente. Y bueno, pues bienvenida, Yasna, al programa. Estamos Gracias, bien contentos de verte el día de hoy. Y pues platícanos un poquito, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, sabemos que para muchos idiomas pues, fue normal que se tradujera la Biblia, pero ¿qué suscitó que también hay gente que dice, yo la voy a traducir en este idioma que habla 4,000 personas, en lugar de decir, ¿por qué no les enseñamos en inglés o en español, no? Claro, muchas veces, pensamos que es mucho más fácil hablar un idioma que es de más amplia comunicación. Claro. Pero en realidad, es el idioma de tu corazón. Tú naciste aprendiendo un idioma, y este idioma, cuando tú lo escuchas, llega a tu corazón. Entonces, esta necesidad de buscar traducir en otros idiomas de diferentes grupos que hay, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque llega al corazón, es el idioma de tu corazón. Entonces, eso hace un impacto inmediatamente. Claro, ¿no? inmediato. Yo recuerdo mucho una historia de un señor que se llama Cameron Townsend, que fue, digamos, el precursor de la traducción a los diferentes idiomas, hablando de Latinoamérica. Y este hombre le habían dado varias Biblias, ¿no? En castellano. Y él había decidido que iba a venir a un país aquí a México, y que iba a empezar a vender estas Biblias, ¿no? Y vino como misionero, empezó a vender las Biblias en castellano, llegó a una zona de Morelos donde hablaban otro idioma, grupos étnicos de México, y le dijeron, sí, está muy bonita tu Biblia, ¿no? Tu libro, pero no entiendo nada. Y dice, pero esta es la verdad, este es el Dios verdadero, ¿no? Él quería dar el mensaje. Y dice, bueno, pero tu Dios no habla mi idioma, ¿no? Wow. Entonces, y encontramos muchas historias más de otros misioneros que fueron a la China, que encontraron la misma situación, ¿no? Si tu Dios es tan grande y tan poderoso como tú dices, ¿por qué no habla mi idioma? Sí. Y eso creó una necesidad. Gente entendió que era necesario traducir la palabra de Dios en el idioma materno, en el idioma del corazón de cada persona. Me imagino que debería ser complicado, porque nosotros llegamos con la Biblia en nuestro idioma y nos topamos con gente que habla algo completamente diferente, que a veces ni tenemos las mismas raíces en las palabras. Sí. Entonces, ¿cómo logramos? Yo supongo que bueno, tenemos que empezar a meternos en la cultura de esta gente y de no sé cuánto tiempo hay que dedicar para poder llegar a transmitir un mensaje en estos idiomas. Sí, bueno, es muy largo el proceso. Gracias a Dios ahora estamos en un tiempo, ¿no? Donde la tecnología está avanzando y cada vez se va haciendo más corto ese tiempo, pero los primeros misioneros podemos hablar que tardaban alrededor de 25, 40, 50 años en poder traducir una porción de la palabra de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque no había las condiciones, porque eran grupos que muchas veces no eran contactados, que es como se les llama, son grupos que no tienen una escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo haces, no? Para empezar la traducción. Entonces, es un proceso largo para las personas que empiezan la traducción de la Biblia, ¿no? Desde conocer la cultura, tener empatía por el lugar, tratar de comunicarse cuando no se conoce nada de ese idioma. Es decir,
el misionero lingüista llega en cero al lugar, ¿no? Pero hay ya procesos, gracias a Dios, conforme vamos avanzando en el tiempo, ahora es mucho más fácil, uno puede estudiar, hay análisis que se pueden hacer, donde tú puedes empezar a entender, ¿no? ¿Qué sonidos hay? A identificar los sonidos, qué escritura podría funcionar mejor, la gramática, cómo la gente expresa, ¿no? Hay muchas veces pensamos que otras personas se expresan de la misma forma que nosotros y no es verdad. O sea, Dios es tan diverso y tan divertido, ¿no? Sí, tan creativo. Muy creativo, ¿no? Que hay muchas formas en que las personas han expresado un sentimiento, ¿no? No siempre es como nosotros pensamos, ¿no? Entonces, es todo un proceso que hay gente que ha decidido dar su vida para poder dar este servicio. ¿Cuál es el corazón de esa gente? Yo pienso que es algo que Dios habla al corazón de estas personas y les llama a este trabajo. O sea, entienden que para que una persona pueda entender la palabra de Dios debe de tenerla en su idioma. Y sabemos, ¿no? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Quien trae fruto, quien hace un cambio, es la palabra de Dios. Entonces, si queremos realmente ver frutos en una persona, es la palabra de Dios. A mí me impacta porque de alguna manera están dejando su vida a un lado. Sí. ¿No? Sí. Y lo único que puede motivar dejar tu vida a un lado es un amor sobrenatural. Sí. Y es muy interesante porque muchas veces pensamos que son personas que tienen mucha inteligencia en el sentido de las lenguas, de los idiomas. Preparados. Muchas veces se piensa que son personas que saben aprender los idiomas muy fácil. Y la realidad es otra. No es así. Es gente que puede ser físico, puede ser contador, ¿no? Hay muchos misioneros lingüistas en diferentes partes del mundo que tienen diferentes oficios o profesiones, o algunos ni siquiera tienen una profesión. Y Dios les llamó. ¿Por qué? Porque Él les da la capacidad para poder hacer ese trabajo. Entonces, con una preparación previa, más la disposición del corazón, es una persona que está lista para poder hacer este trabajo. Y llegan, ¿y cómo es que empiezan a tener ese contacto por primera vez? Cuando llegan a un lugar, a una etnia o algo así, tener un contacto con esa gente para ganarse la confianza, encontrar gracia con ellos. Sí, muchas veces, bueno, si nos remontamos al inicio, ¿no? Cuando empezaron las traducciones, cuando la gente empezó a tener este llamado para empezar a traducir en otros idiomas, muchas veces era a través de alguien que de alguna manera llegó a otra comunidad que hablaba ese idioma y entonces ahí había un misionero y él empezó a aprender algunas palabras. Entonces, cuando ese grupo étnico o ese grupo con otro idioma ve que alguien que no es de su comunidad, que es totalmente diferente físicamente, sabe algunas palabras en su idioma, inmediatamente ellos dicen, yo quiero, ¿por qué él? ¿No? ¿Por qué él sabe mis palabras? ¿Por qué él sabe mi idioma? Entonces, en algunas ocasiones es muy fácil, en otras ocasiones hay muchos misioneros lingüistas que les ha tocado ser martirizados, han sufrido, hay gente que también ha muerto por hacer este trabajo, por este deseo de servir. Pero siempre, o sea, se puede mirar que hay un resultado. O sea, al final sí puede haber algo triste en la historia, ¿no? De ese grupo para que pueda tener la Biblia en su idioma, pero realmente la persona decide al final decir, sí, yo quiero saber ¿por qué vino hasta acá a buscarme? ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Bueno, se supone que el número aproximado, ¿no? Porque no tenemos todavía, sigue habiendo grupos todavía que están apareciendo.
Entonces se calcula que hay alrededor de unos 6,000 idiomas en todo el mundo. ¿Y cuántos idiomas ya tienen acceso a las escrituras, a la traducción de la Biblia? Bueno, así como totalmente tener la traducción del Nuevo Testamento o de la Biblia completa, no es muy poca realmente la cantidad de personas. Ahorita hay 2,700, 2,400 grupos que todavía no tienen absolutamente nada, que no conocen. Ni porciones, ni historias, nada. ¿Y que nunca han oído acerca de la Biblia? No. Wow, entonces hay muchísimo trabajo por hacer en esta área, ¿verdad? Así es. Wow. Pues sí, porque nosotros pensamos, como tenemos la Biblia todos los días a la mano, vamos a cualquier tienda cristiana y no cristiana, a veces tienen la Biblia, ¿no? O compras varias versiones. Sí, además, de comprar la esta. Y dices, bueno, pues debe de ser normal. Exacto. Pero vemos que no, todavía... ¿Tú tienes una idea de cuántas personas representa estos 2,400, 2,500 idiomas que no están traducidos? Bueno, la mayoría son grupos pequeños. Son grupos que a lo mejor van alrededor de 400 personas, pero que aún así, ¿no? Mantienen una cultura, un idioma, y es el idioma de su corazón. O sea, no es lo mismo que a ti te hablen en la forma que siempre te han hablado, que te han enseñado, sí, claro, a que te hablen en otro idioma, ¿no? Entonces, hay muchos grupos todavía, hay personas, misioneros que están trabajando en esta área, ¿no? Gente que ha decidido involucrarse y dar su vida y su tiempo, ¿no? Para servir al Señor. Sí, porque no importa que sean un grupo de 400 o de 4,000, el trabajo para conocer este idioma sigue larguísimo, ¿no? Sí. Entonces se necesita mucha gente, yo creo, para que podamos ya cumplir un poquito Mateo 24:14, ¿no? Que el evangelio va a ser compartido a todas las naciones. Sí. Y yo creo que ahí todavía nos falta un poquito de trabajo, ¿no? Y creo que tenemos que, pues, apoyar esto finalmente. Y al hacer una referencia a la Biblia, nos indica que es el corazón de Dios finalmente, que todo esto se haga. Sí, sí. Dios es el primero que quiere que sus pueblos, en el lugar en donde se encuentren, tengan acceso a su palabra, en el idioma natal, como tú dices. Sí, que le puedan conocer, ¿no? Y es muy interesante porque cuando un misionero lingüista llega a un grupo, siempre va con la perspectiva de encontrar dentro del idioma, dentro de la cultura, una huella de Dios, ¿no? O el hilo rojo, o hay muchas formas que le llaman, ¿no? Porque hay dentro de la misma cultura algo que hace alusivo a que hay un Dios. Ok, bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Estamos de regreso con nuestra invitada Yasna Bueno. Seguimos hablando de lo que es la traducción de la Biblia en todos estos idiomas que existen en el mundo. Vemos que todavía nos faltan miles, ¿no? Más de 2.400, 2.500 idiomas que todavía no conocen la Biblia. Pues sabemos que, bueno, hay mucho trabajo. Pero, ¿cuáles son las formas en cuál se puede traducir la Biblia? ¿Es solamente por escrito o lo hacen en audio, lo hacen en video? ¿Cuáles son las formas o hay todavía más cosas que se hacen? Sí, bueno, cuando el misionero llega, aprende el idioma, hace todo el proceso para poder empezar la traducción, busca personas que muchas veces nunca han escuchado de Cristo, son personas, digamos, inconversas, que a lo mejor toman o tienen una vida no muy agradable, Ajá, pero son las que Dios escoge para que le empiezan a conocer, ¿no? Y ahorita muchos grupos, la mayoría son grupos orales, es decir, no tienen la cultura de la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho, no? Se ha buscado, porque tenemos una misión, llevar el evangelio a donde sea, a cada rincón de este mundo. Entonces, ha habido varias personas que han buscado cómo agilizar esto. ¿Y cómo lo han hecho? A través de proyectos, como por ejemplo la película de Jesús, que es un proyecto donde se traduce la película de Jesús en el idioma de estos grupos, porque es mucho más fácil. ¿Qué es la película de Jesús? Película de Jesús es una película, ¿no?, donde narra toda la historia de la vida de Jesús. La vida de Jesús. Sí, la resurrección, desde su nacimiento, la resurrección, habla una cápsula, digamos, de lo que es la creación del Antiguo Testamento, y de ahí parte para poder dar el mensaje, ¿no? Entonces, todo está basado en el libro de Lucas. Entonces, a través de esto se hace esta película, porque ahí pueden escuchar y pueden ver, porque también sabemos que la palabra de Dios estaba en un contexto, ¿no? Sí. Entonces, a veces las personas pueden ver la vida de Jesús, pero no la comprenden al 100%, claro, porque no conocen el contexto cultural. Entonces, a través de una película es una buena forma de poder entender, mira, esto es lo que sucedía, por eso dijeron tal cosa. Y la película está en varios idiomas. En varios idiomas. No tengo el dato exacto de cuántos idiomas, pero todavía seguimos trabajando, ¿no? También está otro proyecto donde se busca que la Biblia o porciones de la Biblia o historias de la Biblia estén en audio, que son una forma de poder llegar a mucha gente y que pueda escuchar el mensaje, porque son orales, son culturas orales. Entonces pasan la información a través de la oralidad. Entonces, también se ha creado un proyecto que habla acerca de esto, ¿no? Cómo pueden, a través de unos aparatos, como tamaño de un celular, que se puede cargar solarmente, ¿no? Porque hay lugares donde no hay acceso a la luz ni nada, y ahí, en ese pedacito, está la Biblia o alguna porción de la Biblia o alguna historia de la Biblia, y la gente lo puede escuchar y escuchar y escuchar, y llega a su corazón, porque está en su propio idioma. Y cuando ven la película, ¿cómo la ven? ¿Se juntan todos a verla en un espacio, una sala, una casa? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, he tenido la experiencia de poder ver esto en la selva del Perú, que es donde estoy ahorita apoyando como misionera, y es muy, muy interesante porque es algo novedoso, es como un estreno de una. Me imagino. Entonces es el estreno en un lugar remoto del mundo, y las personas llegan, ¿no?, de sus casas. Hay personas, ¿no?, que aman tanto al Señor que han usado sus talentos para crear aparatos, tecnología, que puedan llevar la película de Jesús, por ejemplo, en este caso, de una manera fácil. Entonces, hay proyectores del tamaño igual de un celular, que a través de este proyector se puede proyectar la película en un lugar donde no hay luz, ¿no?, en medio de la selva, de la nada, ¿no?, o en África, en diferentes lugares, y la gente viene
porque es como un estreno, es algo importante. Y cuando la gente escucha que está en su idioma, es muy interesante porque todos empiezan a hablar entre ellos en su propio idioma. A comentar. Sí. Entonces, cuando pasa esto y empieza a pasar más la película y empiezan a ver la historia de Jesús, como está en su idioma, ellos entienden mucho mejor. Y de verdad, no les miento, la gente empieza a llorar. Wow. De la nada. Antes de que Jesús sea crucificado y maltratado, la gente ya está llorando porque hay un impacto de la palabra de Dios que está llegando a ellos. Eso solamente puede ser un acto sobrenatural. Definitivamente, totalmente. Pero hicimos nuestra parte. Claro. Como cuerpo de Cristo. O sea, llevaron a esta gente a un lugar en donde podría facilitarse un ambiente espiritual para que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, toque los corazones de todas estas personas, ¿no? Sí, y muchas veces esa persona que Dios usa de ese grupo no tiene una capacitación profesional o estudios teológicos, o sea, es una persona que ha entendido el corazón de Dios y ha decidido decir, importa más tu Dios que lo que yo quiera para mi vida. Aquí es donde vemos claramente aquel versículo que cuando hay una búsqueda, cuando hay una verdadera intención de encontrar a Dios, ¿verdad? Una búsqueda de Dios. Sí. A mí me gusta muchísimo cuando la Escritura dice que el Señor escribirá sus leyes en los corazones de los hombres. Así es, y sucede. Y sucede, wow. Sucede porque cuando ya te topas con Dios a través de esta película, dices, es esto que yo tenía y que no identificaba. Claro. Y que quería conectarme con esto. Exactamente. Y hoy me llegó. Yo por eso creo que pues sí, la gente empieza a llorar, etcétera. Me acuerdo de haber visto unos reportajes también en China donde estaba llegando la Biblia en una iglesia y la gente sacaba de las cajas las Biblias y lloraba de poder ver la Biblia, ¿no? Yo creo que es lo mismo que sucede en este momento. Además, bueno, cuando es cine, pues es un poquito más formal, ¿no? Sí. Vas a algo, estás a la expectativa de algo superior, va a ser un evento para la semana, para este día, entonces cosas van a cambiar, ¿no? Sí. Y yo creo que agrega todavía al poder que hay en esta película que realmente pues nos habla. Hasta nosotros cuando vemos algo, cuando vemos la película de Mateo, por ejemplo, nos toca. Sí, claro, te toca. Y la puedes volver a ver y vuelves a ver un detalle y decir, wow, esto está diciendo Jesús. Y así pasa igual con ellos, ¿no? O sea, es un tiempo que vale la pena. Un tiempo. ¿Ellos ven la película una sola vez o la pueden volver a ver? La pueden volver a ver, realmente como yo estoy muy sorprendida, ¿no? Porque hay personas que han decidido dar también su dinero para sembrar en estos proyectos. Entonces, estas personas proporcionan. Si una persona quiere la película en su idioma, ellos van a dar ese dinero para que se pueda tener en el idioma, ¿no? Entonces, también, ¿no? Si tú quieres tenerla, también puedes dar algo de ti para poder tenerla, ¿no? Realmente es gratuito, no tiene un costo, porque el Evangelio es para todos, ¿no? Tiene que llegar a cualquier parte. Pero está disponible para cualquier persona, ¿no? Gracias a Dios ahora tenemos la tecnología que está ahí lista para poder usarla. Entonces, muchos tienen celulares, ¿no? O sea, hasta el rincón más escondido del planeta hay celulares. Hay un smartphone ahí. Sí. Entonces, se crea la misma película en diferentes formatos que puede dar facilidad para que cualquier persona pueda tener la película. Entonces, en estos tiempos, que sabemos que son los últimos tiempos, o diría yo los últimos de los últimos tiempos, y estamos viendo cómo se están cumpliendo, ¿verdad? Esas profecías que hablan de que al final de los tiempos el Evangelio será llevado a todas las naciones gracias al aumento de la ciencia, el aumento de la tecnología, y el derramamiento del Espíritu Santo que está alistando a los corazones
en el último rincón del Amazonas, como dices tú, de África, de China, de cualquier lugar Sí. que pareciera inalcanzable, Así es, y como el Señor llega así es. a su tiempo a darles la Perfecto. oportunidad de conocer a Jesús para cambiar sus vidas y, bueno, cambiar su eternidad, ¿verdad? Sí, eso es lo que es sorprendente, porque finalmente ya hay estos recursos extraordinarios. Así es. Y lo que está bien es que los estamos usando para esto. Así es. No hay indiferencia, aunque podemos ver un mundo actual egoísta, un mundo que va por lo que a ellos les interesa. Hay un grupo de gente en esta tierra Está trabajando. que tiene compasión para, vamos a decir, etnias que probablemente ni saben que existen. Sí, Porque ellos están del lado de la traducción, del lado de la tecnología, del lado de financiero. Pero las personas ahí, al fondo, al último del mundo, ujú, van a recibir, porque hay todavía en esta tierra gente que tiene compasión, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Que es Así el es. amor de Dios que te Exactamente. hace El amor hacer de esas Dios. cosas. Ujú. Y llega la palabra, y llega la gran sorpresa para la vida de esta gente que está viviendo de manera tan diferente de nosotros que podríamos decir, pues aquí ¿qué me importa? Ni sé de qué se trata ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Son tan poquitos que para qué. Pero tienen un valor una vida vale. hermoso para Muy Dios. grande. No, Claro. no valen menos que los que sí son conocidos. Por supuesto. Así Un es. valor. Tienen el Somos mismo su valor. creación. Extraordinario. Él se ve en nosotros. Yo Qué creo que- hermoso trabajo estás haciendo, Jasna. Y de verdad yo admiro mucho el trabajo de una mujer mexicana, misionera, allá en esos rinconcitos de una selva, pues bastante hostil, con mucho calor, ¿verdad? muchos mosquitos. pero Sí. que lo estás haciendo ahí porque sabes que es un propósito. Sí, he entendido, ¿no? Que al ser salvada por Jesús hay un propósito, ¿no? Claro. Hay una razón por la que estamos en esta tierra y es hacerlo conocer a Él, que la gente pueda conocerle, que pueda, así como yo pude entender su amor y cuánto Él me ama, así las otras demás personas deben de saber cuánto Dios les ama. Así es. Así es. Bueno, pues muy bien. Nos vamos a despedir para el día de hoy. Jasna, fue una gran bendición todo lo Gracias. que nos ahí comentaste acerca de esta gran obra que se hace a nivel mundial, no traducir la palabra de Dios para cualquier etnia. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos para el día de hoy y los esperamos para otro programa pronto.